El pasado 10 de enero, recién ahora en estos días, se realizó nuestra Asamblea Nacional Programática. El estatuto establece que se debe realizar esta asamblea para elaborar el plan anual de nuestra organización Colegio de Profesoras y Profesores. Fue un intenso trabajo, partimos a las 9 de la mañana y hasta cerca de las 8 de la noche, con solamente una pausa para el almuerzo. Así es que hubo un intenso trabajo donde, con deliberación de profesoras y profesores, dirigentes y dirigentes de todo el país, se llegó a elaborar esto. Y aquí hay 4 temas muy importantes que son los principales que se trataron. Y se acordaron y se resolvieron. La Asamblea Nacional, recordemos, nuestra máxima instancia institucional. Y acá se resolvió primero la instalación de lo que llamamos una agenda corta, en donde vamos a exigir al gobierno solución a aquellos temas urgentes, aquellos temas, digamos, factibles de resolver en los pocos meses que quedan de gobierno. En la práctica quedan pocos meses de gobierno y por lo tanto una agenda corta que tenemos que pulir. Salieron varios temas, tenemos que priorizar. 5 o 6 máximo es lo que se acordó que es lo que se va a presentar en una agenda corta, pero que tengan solución. Ahí está el tema titularidad, el tema mención, bono de retiro, carrera directiva, el tema de violencia, agobio, en fin, salió un listado de temas que ahora como directorio nacional quedamos con el mandato desde la asamblea de ordenar esos temas y presentar ojalá en el mes de enero este petitorio al gobierno e instalar ¿no es cierto?, las gestiones y las conversaciones necesarias para que eso tenga solución. Y esto significa que como profesorado tenemos que ponernos en alerta, porque todas estas conversaciones van a tener más fuerza en tanto nosotros estemos en alerta, disponibles para movilizarnos como sabemos a veces es necesario dentro de estas conversaciones. Ese es el tema 1. El segundo tema es el fortalecimiento institucional. Nosotros necesitamos, sobre todo para lo que viene en los próximos años, un gremio más fuerte, un gremio más cohesionado, más organizado y más representativo. Si bien es cierto, somos uno de los gremios más grandes del país, todavía hay mucha gente que necesitamos convocar, muchos colegas, profesores y profesoras, necesitamos aumentar la colegiatura, eso nos va a hacer más fuerte, nos va a hacer más representativo, nos va a dar más autonomía financiera también, que es muy importante que nuestra organización se financie exclusivamente con el aporte de sus socios. Esto es una fortaleza nuestra, no dependemos de aportes de gobierno ni de empresa privada y eso nos da mucha libertad y mucha autonomía. Aquí hay un tema con el fortalecimiento institucional que no incluye solo la colegiatura, pero también eso va a ser parte de las tareas del año. El tema 3 es que se tomó la decisión de retomar nuestra participación dentro de la Central Unitaria de Trabajadores. Esto es importante sobre todo por el tema de la mesa del sector público, donde nosotros tenemos que tener ahí una digamos, adhesión formal a la CUT. Así ya se estableció. En su momento nosotros congelamos nuestra participación porque no habían elecciones directas, porque no había transparencia financiera, porque no había un ejercicio realmente democrático dentro de la organización. Esas cosas han cambiado y han mejorado y la Asamblea evaluó por una muy amplia mayoría que era el momento de retomar nuestra participación y fortalecer la unidad de los trabajadoras y el movimiento social. Y por supuesto, las muchas cosas que tiene la CUT que mejorar también, al estar adentro, nosotros como organización podemos presionar y hacer presionar en el buen sentido del término, hacer nuestra influencia, tener nuestra influencia dentro para que eso se corrija. Y un cuarto punto muy importante que es poner límite a las dietas de los dirigentes nacionales. Esto es un tema que yo venía planteando desde que asumí en el mes de enero. Ha habido mucha resistencia para modificarlo, sobre todo por quienes consideran que está bien que los dirigentes cobren doble o hasta triple sueldo. A mí no me parece bien. A mí me parece que si un dirigente sigue recibiendo el sueldo en su colegio íntegro, porque ahora existen las horas gremiales y existe el fuero, cosa que antiguamente no existía, entonces no es lógico que por la misma cantidad de horas, o sea, en el mismo horario, reciba además sueldo completo como dirigente nacional. Eso se llama doble sueldo. Ese ha sido mi planteamiento. Se sometió ahora a votación en la Asamblea y la Asamblea decidió por amplia mayoría que se debe poner límite y se debe respetar lo que señala nuestro estatuto, que eso ha sido de alguna manera burlado con un reglamento que se metió en el periodo pasado, y esa norma estatutaria establece que ningún dirigente nacional podrá ganar más que lo que gana un profesor experto 2. Y nos parece bien, porque los dirigentes nacionales tenemos que tener un nivel de ingresos similar al que tienen nuestros colegas, no tiene por qué ser más.
por el hecho de ser dirigente nacional. Y eso, si bien es cierto, la labor de dirigente nacional tiene que tener una cierta compensación, porque es un desgaste grande, hay que dedicar mucho tiempo, se dejan otras cosas, incluso el propio desarrollo profesional a veces se ve limitado por esto, pero eso no puede significar situaciones abusivas. Nosotros hemos llegado a tener casos de dirigentes que se acercan casi a parlamentarios en sus ingresos y eso es un exceso. Y la asamblea, había gente que pensaba distinto, que pensaba que estaba bien que los dirigentes cobraran 2 o 3 sueldos. Yo pienso que no, otros dirigentes también pensábamos que no. ¿Y cómo se resolvió? La Asamblea Nacional, por amplia mayoría, más del 80% de los asambleístas, estuvo de acuerdo en que se debe limitar este ingreso de los dirigentes y se va a elaborar un nuevo reglamento que va a ser más fiel con lo que señala el estatuto. Y ese nuevo reglamento va a tener que estar listo para la próxima Asamblea Nacional de agosto, a partir de la cual deberá regir esta limitación y no tengamos más dirigentes o dirigentas que cobran sueldos que son excesivos y que se alejan mucho de lo que gana un docente que está en ejercicio. Esas son las 4 principales conclusiones de nuestra Asamblea Nacional. Nos preparamos para esta agenda corta. Hay que activarse en marzo. Vienen las asambleas comunales donde vamos a tener que ponernos, informarnos sobre esto. Ahí a esa altura ya este petitorio de la agenda corta va a estar elaborado y presentado al gobierno. Tenemos que fortalecer nuestra institución, tenemos que unirnos al resto de los trabajadores y trabajadoras y al movimiento social para levantar un movimiento social activo en Chile, que es la única forma de que las cosas cambien. Y vamos a este año también a poner límite a los ingresos de los dirigentes y dirigentes nacionales, porque eso nos hace una organización más sana, más transparente y donde no se produzcan diferencias muy grandes entre quienes ejercen dirigencia y quienes son los colegas que están en los establecimientos y en el trabajo de aula. Eso es, colegas, un abrazo, a seguir atentos a la información que vayamos entregando como Directorio Nacional.